Le informamos que el juez octavo de distrito en materia administrativa, Fernando Silva García, concedió la suspensión definitiva de la construcción de la línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México. Para aclarar algunas dudas, tenemos en la línea telefónica al doctor Manuel Granados Covarrubias, consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, Gisela, como siempre a sus órdenes y de su audiencia. Muchas gracias. Pues arrancar primero, ¿por qué un juez toma esta decisión de poner fin de las obras? Es decir, ¿qué fue lo que se tomó en cuenta? ¿Hay afectaciones a monumentos históricos? Bueno, en primer término decir que la preocupación del juzgador de un asunto que no ha concluido, porque todavía no se entra en el análisis del fondo del mismo, está basada en 4 aspectos, principalmente por lo que tiene que ver a la afectación ambiental del bosque de Chapultepec, cosa que no se hace con el trazo de la línea 7 del Metrobús. Lo que nosotros hemos venido reiterando pues es de que no hay un trazo que interiorice al bosque de Chapultepec, tampoco que haya una modificación a la estructura urbana o monumentos o vestigios de carácter histórico, cultural o artístico de la propia zona, porque justamente esta línea tiene que ver con la protección a estos esquemas que tampoco son tocados, valga la expresión, en términos de la construcción de la obra. ¿Qué pasa? Tenemos entendido que el Paseo de la Reforma es patrimonio cultural. ¿Qué pasa en este sentido? Bueno, nosotros tenemos, como lo hemos demostrado ya públicamente, oficios que las autoridades federales en su momento acercaron al propio juzgador. En el caso del Instituto Nacional de Bellas Artes, sí, el informe previo establece que Paseo de la Reforma no es considerada como monumento artístico y tampoco está considerada como zona de monumentos artísticos. Esto lo estableció el INBA en un oficio que remitió al propio juzgador. Y en el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sí, otorga esta autorización únicamente en esta etapa para el cambio de pavimentos en la superficie del carril confinado. Es decir, no estamos violentando ninguna norma ni federal, ni mucho menos en esquemas de afectar el patrimonio histórico de la ciudad y tampoco el medio ambiente del bosque de Chapultepec. Doctor Granados, ¿ya alista el gobierno de la Ciudad de México alguna contrapropuesta legal? Sí, bueno, estamos ya en el análisis. El día de mañana tendremos ya concluido el borrador de lo que será un recurso de revisión y posiblemente un incidente para que el propio juzgador nos dé pues una claridad en el alcance de su determinación, porque por un lado suspende las obras y por otro lado nos dice que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para efecto de permitir el tránsito sobre la avenida Paseo de la Reforma. Si no se concluye lo que ya se inició, pues es difícil que pueda haber circulación vehicular por esa zona. Veamos las dos vertientes que pudiera, o las dos respuestas que pudiera haber. ¿Qué pasa con el presupuesto que ya se había destinado en caso de parar de manera definitiva esta obra? Y por otro lado, si ustedes continúan por ley estas obras, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue para esta construcción? Bueno, primero tener la certeza de que confiamos en el Poder Judicial de la Federación para que se proteja el bien mayor, que es el de la colectividad, es el de la sociedad capitalina, porque incluso con este cambio de política pública en materia de movilidad, lo que estaríamos haciendo es disminuir en 20,000 toneladas de contaminantes de efecto invernadero al año, pues lo que se produce justamente cambiando esta política, pues se reducirían en 20,000 toneladas. Por otro lado, pues también para nosotros es muy importante destacar a la ciudadanía, a la opinión pública, que no se afecta ni el tema de ubicación de vestigios históricos, monumentos, glorietas, ni mucho menos que las estaciones del Metrobús estén o vayan a estar en los camellones de Reforma. Lo que se ha propuesto es que donde actualmente están las paradas de los autobuses que circulan por la avenida Reforma, esas mismas con una ampliación sean utilizadas para el proyecto del Metrobús. Decir que la avenida Reforma ha tenido varias intervenciones a lo largo
de los años. Sí. En 2005, 2006 se cambió el pavimento por carpeta asfáltica o concreto hidráulico. Hubo también esta intervención en el camellón para cambiar a un camellón prismático. Es decir, hay precedentes en donde la avenida Reforma sufrió algunas modificaciones y, por tanto, la vialidad no es bajo ninguna circunstancia un esquema que se vaya a poner en riesgo pues todo el aspecto histórico, cultural, artístico o, en su caso, también ambiental de la propia ciudad. Sí, ¿qué significa, doctor Granados, en términos de beneficios para los capitalinos, el Metrobús en la Ciudad de México? Mire, en primer término, decir que hay un esquema en donde se ahorraría, pues en el tema del transporte público, tiempo, también economía y sobre todo protección al medio ambiente, toda vez que la capacidad de usuarios que podrían ir trasladados en cada uno de los autobuses es de 140 personas, lo que significaría la no utilización de 120 vehículos. Pues ahí está la información. Doctor Manuel Granados, le agradezco muchísimo habernos tomado esta llamada para pues aclarar algunas dudas que nos ha hecho llegar nuestro auditorio y por supuesto pues estaremos muy pendientes. Ya nada más quisiera por último preguntarle, ¿cuántos días tiene el gobierno de la Ciudad de México para resolver el tema de esta suspensión? Bueno, nosotros tenemos 10 días para poder presentar la revisión, sin embargo no los vamos a agotar hasta el 10º día, sino esta misma semana estaremos presentando estas acciones legales para efecto de agilizar estos trámites ante el Poder Judicial y que en todo caso sea el tribunal colegiado quien con la argumentación que vamos a presentar pues tome una determinación en este momento y luego pues también acercarle al señor juzgador todos los elementos para efecto de que tome o forme criterio de lo que estamos haciendo y que no se advierta que hay una afectación al bosque de Chapultepec. Doctor Manuel Granados, consejero jurídico de la Ciudad de México, muchísimas gracias por estos minutos. Como siempre, estoy a sus órdenes y de su audiencia. Gracias, buenas noches. Buenas noches.